Seguimos con nuestro querido amigo, el discípulo conocido como Simón Pedro. Hemos hablado de él en varias oportunidades y podríamos seguir refiriéndonos a hechos que caracterizan su vida en su relación con Jesús y con el grupo de sus compañeros discípulos. Y en esta noche vamos a recordar uno de esos acontecimientos en que él participa. Decíamos en una ocasión pasada que Pedro fue una persona que tenía características muy parecidas a las nuestras, y por eso que lo queremos, por lo menos yo, por eso que lo quiero. Lo encuentro un discípulo muy impetuoso, un discípulo muy humilde, un discípulo que no buscaba destacarse respecto de los demás, y que si alguna vez se destacó fue más bien porque Jesús lo destacó como uno de sus discípulos preferidos. Pedro era un hombre sencillo, pero un hombre que tenía un corazón muy grande, muy noble. Y en esta oportunidad vamos a revisar brevemente algo que lo presenta en esta forma precisamente, no solo como un hombre sencillo, sino como un hombre que había ido entendiendo grado a grado, paso a paso, poco a poco, las enseñanzas de Jesús. Hemos escogido para el día de hoy el pasaje de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 es un capítulo lleno de actividades en las que Jesús participó. Hay una serie de incidentes que son bastante destacados en el ministerio de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 6 aparece el relato de la alimentación de los 5.000. Es un pasaje tan conocido. Jesús, preocupado por las necesidades físicas de esa gran multitud que lo seguía, hizo algunas cosas que resultaron un poco extrañas para sus discípulos. Le dijo, busquen algo para darle de comer a esta gente. Y ellos le dijeron, a esta hora y quién sabe dónde podríamos encontrar y qué cantidad necesitaríamos de pan para darle de comer a esta multitud de 5.000 hombres, más las mujeres y los niños. Pero Jesús tenía la solución, y Jesús no demoró en hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. También en este capítulo 6 Jesús camina sobre el mar. Eso lo vimos en el estudio pasado, en la reflexión pasada, que Jesús deliberadamente se quedó en tierra y mandó a sus discípulos que fueran en la barca al otro lado. Y cuando estaban en medio del mar, Jesús llegó hasta donde ellos, caminando sobre el mar. Y ahí apareció Pedro el impetuoso, que le dijo, Señor, si eres tú, Jesús, manda que yo vaya también caminando sobre el mar. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro bajó de la barca y empezó a caminar hasta que dejó de mirar a Jesús, miró las aguas que quizás eran turbulentas y empezó a hundirse. Y Jesús entonces hizo lo que decíamos que relata el Evangelio de Juan. Le tendió la mano, lo levantó
y subieron ambos a la barca. Luego aparece una situación que nos ha llamado siempre la atención. Jesús, Dios, era también Jesús hombre. Y en más de una oportunidad él se sintió mal interpretado por la gente que andaba detrás de él, no por el interés de seguirlo, no por el interés de sus valores espirituales, no porque quisieran identificarse con Jesús, sino que lo seguían por el pan que él les daba de comer y para ver los milagros que Jesús hacía en la gente enferma o endemoniada o que tenía problemas que no podía solucionarse así físicamente. Eso era lo que atraía a mucha gente y llegó el momento en que la gente que lo seguía tenía que decidir si quedaba con Jesús o se iba. Muchos de ellos se fueron y Jesús se sintió resentido, se sintió maltratado, y no solamente en esta ocasión, sino en varias otras. Veíamos hace un tiempo en relación con la gente de Nazaret, porque Jesús en Nazaret era mal reconocido y mal interpretado, y la gente no tenía interés en su mensaje, como lo tenía en otros lugares. Y aquí entonces se produce este hecho que es el hecho central de esta reflexión. Jesús, al ver que muchas de las personas que lo seguían decidieron darle las espaldas e irse, Jesús les dijo a sus discípulos: ¿y ustedes también quieren irse? ¿También quieren irse ustedes? ¿Quién salió a hablar en nombre de todo el grupo? Fue Pedro, el impetuoso. Pedro, el hombre sincero, el hombre que muchas veces primero hablaba y después pensaba, pero que en esta ocasión él dijo una verdad del porte de una montaña cuando le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esa frase ha quedado impresa con caracteres indelebles en la historia bíblica. Solo tú tienes palabras. ¿A quién iremos? Pedro iba poco a poco aprendiendo quién era Jesús. Y aunque muchas veces los discípulos, después de haber caminado por largo tiempo con Jesús, todavía no sabían quién era Jesús. Y eso se ve en otros pasajes que posiblemente revisaremos en algún momento. Pedro sabía poco a poco que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el enviado de Dios, que Jesús era el Señor y Salvador del mundo. Por eso le dijo: Señor, ¿a quién iremos si no seguimos a tu lado? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hablando de la multitud que seguía a Jesús y muchos de los cuales le dieron las espaldas en un momento, nos acordamos de otros incidentes en que también Jesús iba rodeado de mucha gente que estaba más interesada por ver lo que Jesús haría que por experimentar lo que Jesús podía hacer en su vida. ¿Recuerdan ustedes el caso de el ciego Bartimeo? El ciego Bartimeo estaba a la orilla del camino, sintió que venía Jesús
y él salió gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús no venía solo, venía con una multitud, incluyendo a sus discípulos. Otro caso, el caso de la mujer que tenía ese problema de sangre, que llevaba años con ese problema, y ella, al saber que Jesús iba a pasar por el lugar donde vivía, salió para hablar con Jesús y para decirle cuál era su problema y pedirle que la sanara. Pero al encontrarse con Jesús, vio que venía rodeado de una gran multitud, y ella, su primera reacción fue: yo no podré enfrentarme a Jesús, porque hay mucha gente. Pero ya conocemos la historia. La mujer se abrió camino hasta llegar a Jesús, y aunque no le habló, no le dijo nada, tocó su vestido y salió poder de Jesús, y la mujer fue restaurada a la salud plena. Siempre había gente en torno a Jesús, pero pocos eran los que realmente tenían interés en su mensaje y tenían interés en los valores espirituales que Jesús quería comunicarles. Eso ocurre también en el día de hoy. Y con esto estamos poniendo término a esta reflexión. Hay mucha gente que es religiosa, mucha gente que va a las iglesias, mucha gente que se relaciona de una u otra manera con la religión, pero que en realidad tienen muy poco interés en establecer una relación personal con Cristo. Nosotros damos gracias a Dios que hemos podido traspasar esa línea, y hemos podido aprender a caminar con Jesús, a aprender de Él y hacerlo nuestro Señor y nuestro Salvador. En resumen, Pedro nos enseña una gran verdad cuando dijo: Señor, ¿a quién iremos? No hay nadie como tú, solo tú tienes la vida eterna. Y eso es nuestra propia experiencia, y damos gracias a Dios porque hemos logrado entender, como entendió Pedro, el valor espiritual y eterno de nuestro Señor Jesucristo.